Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Como les dije el día de ayer, iba a ser este en vivo un poco más tarde, puesto que hasta ahorita estoy llegando a mi casa en medio de un gran aguacero. Está lloviendo fuertemente en esta ciudad el día de hoy. Espero que muchos no hayan tenido lo que me ocurrió a mí, que fue estar en medio de de las aguas. Pero bueno, gracias al Señor llegamos y voy directamente a Hebreos, el capítulo 12. Y quiero compartir del 5 al 11. Porque hoy vamos a estar mirando lo que es la disciplina del Padre y cómo el Señor nos ayuda a nosotros para que la disciplina de Él sea más llevadera, pero que cuando el Señor necesita que tú y yo pongamos atención a algo, es porque es así. Él quiere corregir a sus hijos. Dice aquí la palabra del Señor, Hebreos 11, versículo 5 en adelante. Dice así la escritura. Digno es el Señor en esta tarde. Oh, grande y poderoso y maravilloso es el Señor, ¿no? Como nosotros podemos estar siendo llamados por su Espíritu y a veces no le escuchamos. Hebreos 12 del 5 en adelante. Dice de esta forma el Señor, para que tengamos en mente esto. Dice: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, y no desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Aquellos son nuestros padres terrenales, como a ellos les parecía, pero este nuestro Padre Celestial, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Aquí muchas veces nos encontramos con esta disciplina cuando Dios disciplina al hombre. Dice la palabra en el Salmo 94:12: bienaventurado el varón a quien tú, Dios, corriges y en tu ley lo instruyes. Hemos visto cómo Dios nos muestra mediante la conciencia lo que es bueno y lo que es malo a sus ojos. Esta es la lección y vamos a ver cómo Dios enseña a los hijos a andar en obediencia a Él. A ver, Dios quiere que tú y yo estemos en obediencia a Él. Ayer mirábamos lo que es la disciplina que impartimos los padres terrenales. Pero hoy vamos a incluir más a fondo lo que es la disciplina que el Señor da sobre nosotros. Aquí el salmista estaba como quejándose de Dios sobre este asunto. Él dice: ¿por qué tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos? Logran con creces los antojos del corazón. Salmo 73 del 3, el 3 y el 7.
nos habla de que los impíos llevan una vida como se les parece, como les place, como se les ocurre, ¿cierto? Pero que nosotros como hijos no podemos verdaderamente alcanzar esa vida así. Y que muchas veces vemos como los impíos prosperan, pero resulta que nosotros no vemos que está siendo prosperado el Señor. O sea, que como si el Señor se nos estuviera a nosotros impidiéndonos como el ser prosperados. Entonces, el salmista estaba aquí quejándose con Dios y diciendo, no, pero ¿cómo así? O sea, los impíos están siendo prosperados y yo que soy tu hijo, ¿qué pasa, Señor? Bueno, el Señor por eso nos decía, al hijo que Él recibe, a la persona que Él recibe como hijo, lo disciplina. ¿Por qué? Porque se hace necesario ser corregidos. Al impío, pues no lo disciplina porque no es su hijo. Entonces nos parece que ellos van a tener las cosas. Claro, ellos son de su padre el diablo, ¿cierto? Entonces pueden llevar su vida como les place, hacer lo que quieran, pero al final tendrán su recompensa. El Señor a nosotros nos corrige como hijos, porque Él no quiere que llevemos la misma recompensa de los impíos. ¿Ves? Entonces, ¿qué quieres tú hacer? ¿Quieres que tengas esa recompensa o quieres que el Señor corrija nuestros malos caminos para que podamos alcanzar toda esa recompensa aún mayor que esa? Dice también, la verdad que surge aquí es que el mundo venidero los impíos recibirán el juicio final por sus pecados. Eso lo hará el que no es un hijo del Señor. Ellos pueden prosperar en esta vida, pero no pueden escapar del juicio de Dios. Un día comparecerán ante el gran trono blanco, donde serán juzgados por cada pecado. Dios disciplina a sus hijos para que tengamos vida y vida abundante y no vengamos a tener muerte o separación de Dios. Porque es que aquí no se trata de solamente que vayamos a los cielos. Se trata es que Él esté en nuestras vidas, que convivamos con Él, que tengamos una vida de continua comunión con Él. Acuérdate que en el huerto del Edén se perdió esa vida, se perdió esa comunión. Y el Señor todo el tiempo lo que ha querido a través de cada uno de sus hijos es que recuperemos esa comunión que se perdió. ¿Qué es disciplina? La disciplina es educación, es formación. Es la corrección que un padre da a su hijo. Un padre no disciplina a los hijos de los demás, pero presta cuidada atención a la educación de sus propios hijos. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para hacer lo que él quiere que sea. Un buen padre desea que su hijo sea obediente. Quiere que siempre diga la verdad y que sea honrado. Quiere que sea diligente y que sea cortés y considerado con los demás. Un buen padre comienza la educación de su hijo a edad muy temprana, como les hablaba yo ayer. Desde el momento mismo del nacimiento, porque ya los niños traen un chip y empiezan a querer manipular desde el mismo momento de que nacen, mientras se están acomodando con nosotros a este mundo. Un buen padre comienza una buena educación, como digo, desde muy temprana edad y continúa su instrucción hasta que su hija alcanza madurez día tras día. Fiel y amorosamente lo disciplina para hacerlo como Él quiere que sea. Ahora, Dios disciplina a sus hijos por medio de enseñanzas. Dios es un buen padre. Y acordémonos que aquí vimos la parábola del hijo pródigo. Estuvimos contemplando esa parábola el día de ayer y explicamos lo que significaba el hijo pródigo que se había ido
había malgastado todo y bueno, después tuvo que venir al Padre y regresar. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Dios es un buen Padre. Él es fiel y amorosamente disciplina a sus hijos para hacerlos como Él quiere que sean. Instruye y enseña a sus hijos para que puedan honrar su nombre. El Señor da a sus hijos esa promesa: te haré entender y te enseñaré. Pero ¿por qué quiere el Señor que podamos honrar su nombre? A ver, aquí tenemos una situación que se está presentando o que se presenta muy a menudo, y es el hecho de que los hijos están deshonrando el nombre de los padres. He conocido familias enteras que por muchos años, bueno, no solamente las he conocido cerca, vamos a poner una que todo el mundo conoce. Ejemplo, en particular, la monarquía de Inglaterra, y cómo desafortunadamente en esa monarquía se hizo lo que no era correcto en esa monarquía. A ver, ¿por qué vamos a tocar el tema de la monarquía? Porque si no se disciplina bien a los hijos, el nombre va a caer en deshonra. Por eso es que voy a tocar esa parte de la monarquía. Entonces, cuando no se educa bien un hijo, pasa de que ese hijo va a traer vergüenza a esa familia. Eso pasó en la monarquía cuando el príncipe Carlos, antes de ser rey, y cuando murió Lady Di, o sea, la princesa Diana, él quedó con sus 2 hijos. No sabemos por qué razón, motivo o circunstancia, el príncipe Harry no llevó a cabo una vida mientras estaba creciendo en su edad de juventud y en la adolescencia. El muchacho estuvo rebelde. Y los periódicos estaban listos para hablar mal de toda la familia. Y acordémonos que en esa familia hubo muchas cosas que fueron fuertes, como por ejemplo la reina Isabel tuvo que reinar porque su tío declinó el trono. Entonces, como declinó el trono, le tocó reinar al papá, y luego ella por consanguinidad y por el grado que seguía, le tocó reinar a ella. Pero no era lo que ella quería. Pero desde ahí empezaron a levantarse una cantidad de cosas en contra del tío de ella, el que declinó el trono, y demasiados rumores, demasiadas cosas que vinieron enlodando el apellido de la familia. Y si eso pasa con grandes familias como esas, ¿qué se dirá de las de nosotros? Cuando nuestros hijos fallan, entonces van a decir: ay, ese es el hijo de fulanita de tal. Y hoy en día es más delicado porque tenemos estas redes sociales en donde cualquier cosa sale a la luz, cualquier cosa. Entonces, si tú haces algo malo, inmediatamente te sacan por las redes sociales. Como por ejemplo, han habido violadores, hombres que han matado, y los sacan por las redes sociales, muestran su foto, su cara, y digo yo, qué vergüenza.
para esa familia. Quizá todos no son como él, pero como ese hijo comete un error, todo el mundo va a juzgar a toda esa familia. Y esa familia va a estar en el escarnio público. Entonces trae vergüenza a sus padres. Pero también tenemos que mirar que nuestro Dios no quiere que nosotros lo avergoncemos. A ver, y en esta parte tenemos algo que decir también con respecto a nosotros como creyentes, como hijos de Dios Altísimo. Muchos de nosotros como hijos, en muchas oportunidades, muchos de los ministros del Señor, hijos suyos, han avergonzado el nombre del Señor. Muchas veces. Porque han dado una doctrina equivocada, porque han hecho lo malo y ha salido a la luz pública, porque han denigrado la iglesia de alguna u otra manera, han hecho una mala fama, y el nombre del Señor es el que está quedando mal. Entonces, como hijos del Señor, tenemos que mirar cómo nos vamos a comportar para no traer vergüenza a nuestro Padre Dios. Porque si vamos a mirar en el huerto del Edén, claro, Adán y Eva le trajeron y le causaron un gran dolor al Padre y le trajeron una gran vergüenza. ¿Ante quién? Ante todos los seres que estaban creados en ese momento. Porque podemos decir, no, pero si no había tanta gente, solo eran ellos dos. Pero ¿sabes qué? Estaba de testiga la creación. Los ángeles, todos estaban de testigos. Entonces nosotros no podemos decir que no se ha denigrado el nombre del Señor. Ahora, luego el Señor toma un pueblo, a través de Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo en ti voy a hacer una nación grande, que tú no conoces. Voy a hacer una nación. El Señor multiplica y la nación, o sea, el pueblo empieza a crecer. Pero el pueblo, a medida que crece, algunos siguen yendo a sus ídolos. Aunque el Señor sacó a Abraham de la idolatría, pero no todo el mundo salió de la idolatría. No todo el mundo creyó en esto. Allí vemos un Lot que se estaciona en una ciudad, en la ciudad de Sodoma, y Lot, por la misericordia que Dios tiene con Abraham, Lot es sacado de ahí en un momento en que toda ese lugar allí, esa ciudad de Sodoma, estaba pervertida y Dios traía un juicio contra ella. Pero si seguimos más adelante, vemos a un Lot que las hijas durmieron con él porque pensaban que no iban a poder tener descendencia, y como no se permitía casarse con hombres fuera de los que eran hebreos, entonces se acostaron con su papá. Qué grave eso. Allí hubo un escarnio público para nuestro Dios, para nuestro Padre. Obviamente este varón no era culpable, pero sus hijas sí. Y de ahí vinieron dos naciones fuertes, que después, en el transcurrir de la historia, vimos cómo esas naciones atacaron a la nación de Israel terriblemente. ¿Ves? O sea, todo tiene una consecuencia. Cuando nosotros deshonramos a nuestro Padre Dios, las cosas no se quedan ahí. Vienen consecuencias, siempre vienen consecuencias. Pero cuando nos dice el Señor, y este tema lo voy a tratar la otra semana, que Él es nuestro Padre y que como nuestro Padre Él nos disciplina, pues Él tuvo que empezar a disciplinar a todas estas naciones, a esta nación de Israel. Antes de que fuera nación, cuando eran un pueblo, Él tuvo que empezar a disciplinar. ¿Por qué? Porque Él necesitaba limpiar sus hijos. Estaban contaminados. ¿Y cómo nos disciplina el Señor? A través de las circunstancias. Para la nación de Israel, para el pueblo hebreo, vinieron una cantidad de circunstancias terribles. Terribles. Tuvieron que armarse de espada, tuvieron que pelear, tuvieron que ganar batallas. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado entrar
todo lo que el mundo les ofrecía en aquel momento, aún con los mismos sacerdotes. Cuando llegamos ya a la época de los reyes, eso fue otras tragedias tremendas. Y ahí se veía cómo estas personas, estos hebreos, estaban siendo disciplinados. Ahora, devolvémonos un poquito atrás y miramos cuando salieron de Egipto, cuando el Señor los sacó de Egipto. Eso es un poco más atrás, a través de Moisés. El Señor también quería quitarles la idolatría que habían adquirido en el pueblo de allí de Egipto. Pero resultó que esa idolatría los abrazó tanto que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Seguir disciplinándolos en medio del desierto. Tuvo que seguir disciplinándolos. Tremendo eso, ¿no? Entonces ahí miramos cómo el enemigo vez tras vez trata que los hijos del Señor se dispersen, los hijos del Señor fallemos para que nuestro Padre Dios nos discipline. Y entonces nosotros como hijos reneguemos, como estaba hablando aquí la Escritura. Y es ahí donde tenemos que pararnos firmes. Así que, queridos, en esta hora tenemos que tener la confianza en el Señor y pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos ayude. Padre, te doy gracias en esta hora por este tiempo y te pido por favor, Señor, que estés obrando en tu perfecta voluntad, que seas tú obrando en cada familia y que verdaderamente podamos ser tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú nos permites en este tiempo y en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres el glorioso, el grande y el majestuoso. Hoy te digo, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Muchas bendiciones en esta tarde y ya sabes, si puedes colaborarme con algunas estrellitas, te los agradecería. Muchas bendiciones.